Hola, en este vídeo os voy a mostrar cómo podemos construir esta tabla de acuerdo entre revisores utilizando Excel como una herramienta de apoyo a Mendeley para poder realizar todas estas tareas. En estos momentos lo que tenemos o de donde partimos es que tenemos una serie de referencias donde hemos aplicado criterios de inclusión y exclusión y dos evaluadores de manera independiente han estado seleccionando los que creen que incluyen o no incluyen. En este caso no tenemos dudosos, simplemente dicen deberían estar o no deberían estar. Cada uno de ellos lo ha hecho por separado y lo que queremos ahora es resumir o integrar esta información para saber en cuáles los dos están de acuerdo que deberían estar incluidos, cuáles los dos están de acuerdo que no deberían utilizarse y cuáles uno ha dicho que sí y otro que ha dicho que no, porque estas que aparecerán en estos extremos son las celdas o las referencias que están en estas celdas son las que luego deberían analizar ellos de manera de manera conjunta, no ya individualmente, sino de manera conjunta para poder ver si los incluyen o las excluyen. Y para esto lo que vamos a utilizar es Excel como ayuda para poder realizar todo el proceso. Para poder hacer todas las tareas que vais a ver a continuación, aparte de saber aplicar los criterios de inclusión o exclusión en una revisión sistemática de literatura, deberíais ser capaces o deberíais saber cómo exportar una lista de bibliografías desde Mendeley y también cómo añadir referencias a carpetas o añadir etiquetas a referencias en Mendeley, y del mismo modo también tenéis que saber cómo crear tablas dinámicas o fórmulas en Excel para poder seguir los pasos que os voy a mostrar a continuación. Que básicamente son esto. En primer lugar, lo que vamos a hacer es exportar todas las referencias con un formato estandarizado. Para ello, lo que haremos es, desde Mendeley, nos iremos a la carpeta donde están todas las referencias que estamos manejando, en este caso 298 referencias. Lo que vamos a hacer es seleccionar todas las referencias, que podéis hacerlo desde aquí o con la opción de Select All desde el menú Edición. Y después vamos a copiarlas, pero como bibliografía formateada, con un formato de bibliografía estándar. Depende de la cantidad de referencias que tengáis, esto lleva un tiempo y tarda un poquillo Mendeley en capturar toda esa información, pero cuando lo tengáis os lo lleváis a una hoja Excel y las pegáis. Lo primero es que os lleváis la sorpresa de que os deja un espacio, pero bueno, eso es porque hay un retorno de carro, luego lo limpiaremos. Ahora hemos cogido todas las referencias y las vamos a etiquetar como es todas las que estaban incluidas en nuestra base de datos. Para ello escribimos total y desplegamos hasta abajo toda la base de datos, todas las filas donde tengamos datos. Si nos pasamos, pues volvemos hacia arriba y nos quedamos en la última. Y a partir de ahí nos volvemos luego, nos ponemos en la celda para dejarlo preparar y descargarnos, hacer lo mismo. Vamos a copiarnos toda la lista de referencias que el evaluador JMG ha decidido que querría incluir. Todo esto ya lo hemos hecho previamente, alguien ya ha hecho el trabajo de seleccionar, y ahora lo que vamos a hacer es resumir esa información. Nos vamos a la carpeta donde están las 53 referencias que JM ha seleccionado, elegimos seleccionar todo y después con el botón derecho, si queréis, podéis coger copias y que sea Formatted Citation. Tenemos la bibliografía formateada, nos volvemos a Excel, las pegamos. Nos volverá a pasar lo mismo, crearán espacios en blanco, filas en blanco, pero no es problema. La pegamos si queréis como texto y volvemos a hacer como hemos hecho antes. En la columna del grupo lo que vamos a poner es seleccionadas por JM y etiquetar que estas son las referencias que ha seleccionado JM. Desplegamos hacia abajo y volvemos a dejarnos en la casilla última preparado para descargar la última de las etapas, que es el segundo de los evaluadores, que en este caso es EB. Volvemos a Mendeley, nos vamos a la carpeta de EB, seleccionamos todas las referencias, copiamos como formateado como referencia y una vez lo tengamos, lo pegamos en Excel. Y lo pegamos y volvemos a hacer lo mismo. Una vez pegado, rellenamos la columna que falta y lo desplegamos hacia abajo. Llenamos la etiqueta que queremos poner y la metemos para abajo. Después de esto, lo siguiente es relativamente sencillo y... perdonad, he perdido el foco del... Lo siguiente es relativamente sencillo porque cuando tenemos toda la información metida en la base de datos, lo que hacemos es, con un encabezado de cita y grupo, ordenamos, veis aquí que está marcado como que estamos ordenamos alfabético,
de modo que todas las filas en blanco se nos han ido al final y podemos borrarlas, no hay ningún problema, y las diferentes referencias nos aparecen aquí. Aparecerá una sola vez si ninguno de los evaluadores la ha elegido, o aparecerán dos veces si uno la ha elegido. Por ejemplo, esta de Anderson aparece en total solamente, pero la de Andrews aparece en total, y aparece también una segunda vez porque la ha seleccionado JM, y aparece una tercera vez porque también la ha seleccionado EB. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es precisamente utilizar la tabla dinámica por una forma de resumir esta información. Las tenemos todas ahí con filas duplicadas, y gracias a una tabla dinámica insertamos una tabla dinámica que nos va a permitir seleccionamos todo esto, insertamos la tabla dinámica en una hoja nueva. Lo que hacemos es coger la cita, la pasamos como fila, y va a aparecer, cada referencia va a aparecer solo una vez, y el grupo lo vamos a poner como columna, de modo que nos van a crear columnas para el total, para el seleccionado por EB y para el seleccionado por JAM. Y por último lo que haremos es coger la cita de nuevo y meterlo como valores, y sumará la cuenta de valores, de modo que aparecerá un 1 cuando la referencia está en la columna que corresponde. Luego podéis formatear las filas para que se queden más pequeñas, la de la referencia, y podéis verlo todo de manera más cómodo, y todo esto lo hacéis con las propiedades de la tabla, diciendo que luego no os reformatee las filas cuando volvéis a recalcular la tabla y cambiar el ancho de la columna. Aquí estáis marcando esto, y luego también podéis cambiar el ancho de la columna. Seleccionéis la columna y en propiedades elegís el ancho de la columna y lo reducís a 50, por ejemplo, para que podáis ir viendo las cosas. La siguiente etapa que tenemos que realizar es, bueno, tenemos una tabla dinámica y eso está relativamente bien, es relativamente cómodo. Lo que pasa es que la tabla dinámica la gestiona Excel y va cambiando el formato y va cambiando cosas cada vez que la recalculáis. A vosotros lo que os interesa es convertir esta tabla dinámica en una tabla estática, que eso simplemente lo que tenéis que hacer es seleccionamos la tabla dinámica, todas las celdas que nos interesan, copiamos y pegamos, pero en este caso solo como valores, en una nueva hoja de cálculo. Entonces, tenemos todas las celdas que queremos, pinchamos y arrastramos todas las celdas que nos interesan, copiamos, ya las tenemos ahí, ya las tenemos todas seleccionadas, y una vez seleccionadas nos vamos a una hoja en blanco nueva y las pegamos. Pegamos en este caso solo como valores para que no nos coja el formato de la tabla, o sea, que sea como una tabla dinámica. Entonces aquí la tenemos, la tabla cogida, la pegamos aquí, le crearemos una fila adicional para ponerle los rótulos. En esos rótulos pondremos la cita, en este caso era el SELECT, SELECT-JM y total, de modo que ya tenemos cada una de los apartados ahí metidos, y tenemos nuestra tabla preparada. Luego podemos darle un formato si queremos para que sea un formato de tabla, de modo que luego podamos trabajar de manera más cómoda en la siguiente de las fases, que es, vamos a tener que crear algunas fórmulas y que se desplieguen a lo largo de toda la tabla, y esta tabla pues la podéis formatear como cualquiera de las tablas de Excel, si queréis darle pues un valor o que resalte la primera columna además de la primera fila, o cualquier otra cosa que os parezca interesante. Y luego, pues bueno, también le decís que queréis que podéis filtrar por ahí arriba todas las cosas. Solo nos queda una cosa para dejarlo todo bien preparado, y es que aquí tenéis unas celdas donde están espacios en blanco. Nosotros queremos convertir esas celdas que son espacios en blanco en ceros, para que esta tabla esté totalmente completa y tengamos toda la información recogida. Seleccionáis todas las celdas que os interesan y directamente en el menú de inicio, en la edición, elegís lo de que vamos a rellenar, reemplazar, y lo que hacéis es, esto lo dejáis en blanco, la celda en blanco, y lo reemplazáis con 0. Decís que reemplace todo, os reemplaza todas las cosas, y ya tenemos nuestra tabla perfecta para seguir trabajando en los siguientes pasos. Y el siguiente paso, lo que vamos a hacer es utilizar una serie o crear una serie de fórmulas que nos permitan calcular los valores que necesitamos para reconstruir la tabla inicial, que era nuestro problema, esa tabla de acuerdo. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a crear unas celdas, unas filas, unas columnas. Antes de eso, lo que vamos a hacer es analizar un poquillo cómo está. Es llamativo que algunas de estas filas estén con 2, que quiere decir que ha habido algún duplicado que se nos ha escapado en Mendeley. Entonces, si vemos alguna con un 2, como por ejemplo la de Beretbas o la de Berarti, eso significa que en Mendeley, a pesar de que hemos hecho una gestión de duplicados, no ha sido perfecta y tenemos que pulirla. Nos volveríamos a Mendeley, iríamos a la base de datos total, pondríamos el inicio del nombre que estamos buscando, nos aparecerían estos dos artículos, comprobamos que son exactamente iguales, elegimos que queremos juntarlos y confirmamos que los hemos mezclado. Lo mismo haríamos con el siguiente, de modo que al final ya tendríamos nuestra tabla
pulida y depurada. Cuando volvamos a Excel, después de haber hecho todas estas cosas, lo que hacemos es actualizar el nombre de, aquí estamos haciendo el otro, el de Everett-Bass, y cuando volvamos a Excel lo que haremos es cambiar las citas que aparecían como 2 en este caso, lo pondríamos con 1 porque ya hemos resuelto este problema. Y por último, nos creamos ya las fórmulas donde nos permiten resolver cada una de las celdas de la matriz, la de no y no, uno sí, uno no y el otro sí, uno sí y el otro no, o los dos dicen que sí. Para ello hemos creado una fila, hemos etiquetado estas cosas y hemos creado una celda donde se utiliza la función subtotales. La función subtotales es una función muy útil para las matrices, donde lo que estamos identificando es, en primer lugar, la función que queremos que resuman como subtotal. Tenemos un montón de funciones, 100 y pico funciones, concretamente la suma de los números que aparezcan en toda esta columna es la función 109, no hace falta que la recordéis porque si empezáis a teclear la fórmula de subtotales, por ejemplo empezamos aquí en blanco, igual subtotales y nos cogemos la fórmula y clicamos aquí, nos saldrá una opción de qué es lo que queremos resumir. Vamos desplegando hacia abajo, que en el 109 encontraréis la suma. ¿Vale? Este de aquí es el 109, lo pichamos, nos saldrá que lo pone ahí, punto y coma, y ahora hay que darle la referencia de la tabla a la que estamos trabajando, que en este caso es la tabla 2 y la columna de, en este caso, select EB. La forma de referenciar esto es con los corchetes que aparecéis ahí arriba. Ponéis tabla 2, corchete, select EB, nombre de la columna y cerráis corchete. Y luego esta fórmula podéis cogerla y la desplegáis todas las demás y os recalcula toda la fórmula. De modo que ahora ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder construir la tabla. Los 220 donde no hay acuerdo ninguno, donde 26 de uno, 13 de otro y los 36 donde están de acuerdo todos. Que son los datos que al final nosotros trasladaríamos o que funcionaríamos. Luego podemos utilizar las herramientas del filtro o crear una nueva columna donde veamos los que han dicho que sí, donde hay uno que sí y uno que no, o uno que no y uno que sí. En este caso, con esta formulita nos saldrían aquí los unos, filtramos los unos y esas son las referencias que tenéis aquí marcadas, en las que tendríamos que mirar poco a poco, que tendríamos que mirar los dos evaluadores conjuntamente para decidir si las incluimos o no. Claro, esta lista de referencias la tenemos en Excel, si esto lo queremos gestionar en Mendeley, pues luego habría que ir buscando cuáles son estas referencias en Mendeley y etiquetándolas como no hay acuerdo y buscar allí su abstract y a partir de ahí decidir y acordarlo. Bueno, en este momento creo que ya sabéis cómo utilizar Excel para construir una tabla de acuerdo entre evaluadores y cómo poder utilizar este procedimiento que habéis usado para identificar cuáles son las referencias a partir de las cuales luego los evaluadores tendrían que seguir trabajando para llegar a un consenso sobre si se incluyen o no se incluyen.